Introducción a la traductología, unidad 4. Esta es la audioclase 2, teoría de las normas y teoría de la transferencia. En la audioclase anterior presentamos la teoría de polisistemas con su set de conceptos que son propios de esta teoría, que permite un enmarcado teórico modelizante del hecho traductor. Ese conjunto de conceptos incluía el de sistema, por supuesto el de polisistema. También hablamos de normas, normas preliminares, normas operacionales, normas iniciales. Introdujimos los conceptos de serie y repertorio. Y en esta presentación agregamos que el autor de esa teoría, la teoría de polisistemas, es Itamar Eben-Zohar, que produjo esta teoría hacia finales de los años 70, la refinó, la retrabajó en los años 80, hasta que la teoría cobró la forma, el diseño, los límites que tiene en la actualidad. Itamar Eben-Zohar se formó en los años 60 en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Él era en ese momento un estudiante extranjero, y de ese grupo de estudiantes de doctorado se formaron los que actualmente se conocen como dos ejes, el eje de Lovaina y el eje de Tel Aviv. Al eje de Tel Aviv lo lideró el propio Itamar Eben-Zohar, quien, concluido el doctorado, regresó a Tel Aviv y en el Instituto Porter de Semiótica y Poética continuó trabajando la teoría de polisistemas, y el eje de Lovaina lo formaron otros teóricos, otros graduados, ya doctores, que permanecieron en alguna medida en Bélgica y también se afincaron en otros países de Europa y en Norteamérica. El eje de Lovaina también se conoce con el nombre de Escuela de la Manipulación. A este grupo, por esa época, también lo integraba James Holmes, que, como dije anteriormente, en el año 1972 y 1973, en un congreso de lingüística aplicada en Copenhague, presentó una exposición en el congreso como ponente, como orador, que llevaba por título El nombre y la naturaleza de los estudios de traducción. Y por primera vez, si bien él era estudiante de un doctorado en literaturas comparadas, oficialmente la disciplina tuvo un nombre que le era propio, un nombre que la determinaba, un nombre que la hacía sobresalir, que la resaltaba dentro del amplio marco que es la literatura, el estudio de la literatura. Desde luego no solamente le dimos un nombre a la disciplina en ese evento, sino que también delimitamos cuál iba a ser el objeto de estudio de la disciplina. Vamos a considerar estos casos de traducción. Vamos a volver sobre las series editoriales, como ya trabajamos en la audioclase previa. Vamos a tomar como ejemplo esta selección de joyas literarias juveniles que se publicaron por Planeta de Agostini en la sucursal México. En el primer caso tenemos el texto de Sandokan, de Emilio Salgari. En el segundo caso tenemos Los Tres Mosqueteros, de Dumas, Alexandre Dumas. Y en el tercer caso tenemos 20.000 leguas de viaje submarino de Jules Verne, que es un autor que ya trabajamos en la unidad 4. Si tenemos que pensar en normas preliminares, y repasamos la definición de normas preliminares. Son políticas institucionales, es decir, conjuntos de acciones que apuntan a satisfacer grupos de consumo. ¿Cuáles han sido las pautas editoriales? Esa es una pregunta que nos podemos hacer en relación con la determinación o la predeterminación de las normas
preliminares en la provisión de estas versiones. Es decir, qué políticas se han aplicado y cuál es el grupo de consumo ideal, es decir, cuál es el nicho de consumo al que se destinan estas versiones. Las respuestas a estas preguntas, en gran medida, contienen la pauta de aceptabilidad como versiones aceptables, justamente. Las versiones en términos de géneros autónomos, independientes, a la hora de realizar un abordaje descriptivo crítico de esos productos. Observemos que las normas y las normas preliminares en cuestión no implican, no poseen un carácter normativo en el sentido de prescriptivo, en el sentido de regulador, sino que por norma entendemos una condición que es descriptiva de tipos de prácticas y hábitos frecuentes, tan frecuentes que se espera que esas versiones sean concebidas como versiones aceptables de los textos originales, no en función del contraste con el texto original, sino en función del resto de los textos que componen la serie editorial en cuestión, que componen la serie literaria, es decir, la trayectoria que ha tenido la versión infanto-juvenil, por ejemplo, de Sandokan, de Los Tres Mosqueteros, de 20.000 leguas de viaje submarino, y también los textos del repertorio, que son todos aquellos textos que orbitan en un mismo nicho de consumo junto con, por ejemplo, estos tres para esa serie editorial. Si pensamos en normas operacionales, veamos la definición. Son maneras de trabajar con textos originales y sus versiones en función de características textuales. Todo lo que afirmé previamente, en gran medida tiene que ver con hacer una especie de paneo general para determinar qué características textuales van a dotar de aceptabilidad a la nueva versión. ¿Y cuáles son las características textuales que son esperables para que esa versión se sostenga como un género independiente? Es decir, para que la versión se estudie como en la medida de un género autónomo, con rigor propio, y no de manera contrastiva con respecto a una versión previa. Las preguntas que nos hacemos al responder acerca de las normas que son operacionales o de matriz textual es cuáles son las características de los textos originales, es decir, para buscar qué cosas, formantes genéricos típicos, y cuáles son las características que van a tener estas versiones. De ninguna manera, en este tren de pensamiento, podemos afirmar que los textos originales no nos estén involucrando o no nos estén interesando. Lo que afirmamos, por el contrario, es que los textos originales nos aportan formantes genéricos típicos que nos permiten tomar decisión en diálogo con lo esperable para el resto de los elementos que integran el repertorio y que en definitiva van a ser predeterminantes para la aceptabilidad de la versión en cuestión. Y por último, las normas iniciales. Para refrescar un poco la definición, son decisiones al trabajar con textos originales y sus versiones dependientes de las competencias traductoras. ¿Qué preguntas nos hacemos? ¿Qué competencias traductoras se requieren? ¿Qué decisiones dependen solo del traductor? ¿Qué competencias traductoras se requieren? Como ya dijimos, se requiere la competencia de la documentación, es preciso documentarse, es preciso realizar búsquedas en el resto de los textos que conforman el repertorio de las obras en cuestión. ¿Y qué decisiones dependen solo del traductor? Son aquellas decisiones que tienen que ver con lo estilístico, son aquellas decisiones que le abren al traductor un cierto abanico de libertad, siempre determinado o siempre predeterminado por las limitaciones que establecen cada una de las memorias de cada uno de los sistemas que integra el conglomerado, que es el polisistema pertinente a esa versión en cuestión.
Los textos originales, por otra parte, nos invitan a pensar en que, en primer lugar, ha ocurrido una traducción que es interlingüística y, en segundo lugar, ha ocurrido una traducción que es intralingüística. En primer lugar, se ha trabajado con una versión al castellano de los textos originales y, en segundo lugar, sobre esa versión total, amplia, extensa de los textos de las novelas del siglo XIX, se produjo una traducción intralingüística, es decir, una traducción selectiva, una traducción económica, una traducción en que la omisión primó como un procedimiento, o la sustracción primó como una técnica de ajuste relevante en estas versiones de Planeta de Agostini. ¿Qué otros conceptos de la teoría de polisistemas pueden ayudarnos a pensar la aceptabilidad de estas versiones? Es decir, ¿qué consideraciones pueden realizarse sobre el repertorio? ¿O qué podemos decir acerca de los cambios que han obrado sobre estas versiones? ¿Qué es lo que entendemos por repertorio y qué es lo que entendemos por cambios? Por repertorio dijimos que entendemos aquella serie de textos que conviven y que entablan una relación de diálogo por co-construir memoria discursiva con un texto determinado. Otra pregunta que nos hacemos también es qué cambios han obrado sobre esa versión hasta dotarla de aceptabilidad. Ya al hablar de cambios, estamos pisando el territorio de la teoría de la transferencia. Vamos a analizar algunos casos en relación con la transferencia antes de definir ese concepto. Pensemos en la película Alicia en el País de las Maravillas en la versión de Tim Burton. Según Roman Jakobson, ¿de qué tipo de traducción se trataría? De traducción intersemiótica. Esta es una de las categorías que integran la tríada que dijimos en las audioclases de la unidad 1, que son herramientas tradicionales para pensar las problemáticas de traslado de información que normalmente se comprenden en el ámbito de la traducción. Esta tríada que introduce Roman Jakobson y que recoge tres tipos de traducción: la traducción intralingüística, la traducción interlingüística y la traducción intersemiótica, nos da instrumentos para pensar una totalidad de hechos en los que el desplazamiento de información nos permite hablar de traducción. Dijimos también en las audioclases de la unidad 1 que en la unidad 4, y en esto estamos, íbamos a trabajar con casos, especialmente en la unidad 4, de traducción intersemiótica, es decir, de pasaje de la literatura al cine. Y de hecho, este caso es eso lo que combina. Combina un relato del siglo XIX de Lewis Carroll, un inglés, matemático y lógico, y luego el relato fílmico, que es producido por Tim Burton, pues otro inglés, norteamericano en realidad, pero de habla inglesa, que trabaja sobre una versión guionada en la que inicialmente no habría traducción interlingüística, sino una combinación de traducción intralingüística e intersemiótica. Intralingüística porque hay un cambio de género dentro de una misma lengua, e intersemiótica al generarse el relato fílmico, que no comunica únicamente a través del plano del lenguaje o del lenguaje natural, sino también en el plano de la multiplicidad de lenguajes audiovisuales. Vamos a pensar cómo se explica esta reconversión en el soporte de significado, que eso es justamente lo que viene a explicar la teoría de la transferencia. ¿Qué se entiende por transferencia en el marco de esta teoría de la transferencia, que es junto con la teoría de las normas? Una especie de prolongación que orbita o que satelita en torno de la teoría de polisistemas. ¿Qué
¿Qué se entiende por transferencia? La reconversión en el soporte de producción de significado. ¿Qué es un transferema? Es la unidad mínima en la que se registra una reconversión o un cambio en el soporte de producción de significado. ¿Y qué es lo que comprendemos por cambios? Según se trate de cambios obligatorios o cambios no obligatorios en el marco de la teoría de la transferencia. ¿Qué son cambios obligatorios? Son cambios de tipo lingüístico que ocurren al reconvertir un texto con modificación del soporte de producción de significado. Cambios de tipo lingüístico que, como dijimos, tienen que ver con la traducción intralingüística, es decir, la nueva versión en el formato guionado, en el formato de guión. Desde luego, la versión de Burton es una versión que incluye, por sobre todas las cosas, y al ser un guión, justamente por tratarse de ese género, los diálogos que están en el texto original. Lo notable es que esos diálogos han sido incluidos de la manera más literal que se ha podido, y siempre tratando de que aquello que se excluye sea repuesto por la imagen. ¿Y qué es lo que se comprende por cambios no obligatorios? Son cambios no lingüísticos, dependientes de factores culturales, tales como mandatos industriales, estéticos, mercadotécnicos, etc. En el caso de la Alicia de Tim Burton, ya tenemos un guiño en el hecho de que en sociedad se la presentó como Tim Burton's Alice, es decir, la Alicia de Burton, que no es cualquier Alicia, es una Alicia de la que ya esperamos la estética de Tim Burton, los actores de Tim Burton, el ritmo del relato fílmico de Tim Burton y los finales que son propios de Burton, el humor que es propio de Burton, la clase de diálogos que son propios de Tim Burton. Fíjense que hablamos de factores culturales, mandatos industriales, estéticos, mercadotécnicos. Todo lo que mencionamos recién en relación con esa Alicia de Burton nos permite hablar de una Alicia que tiene una coherencia con el repertorio que le ofrecen los textos de Burton, otros, que no son Alicia, sino que son las obras previas de Burton, y que la alejan a esa Alicia de otras como las que podemos ver en esta diapositiva. Es una Alicia de cine de terror, una Alicia de cine triple X, por ejemplo, Alicias de cine Z, Alicias animadas. Vamos a ver este otro caso, la película Sherlock Holmes de Guy Ritchie. ¿Qué cambios obligatorios podemos mencionar y qué cambios no obligatorios pueden destacarse en este caso? Para quienes han visto la película, ya tendrán la respuesta en la punta de la lengua, y quienes no, pueden utilizar toda esta descripción para luego comprobar viendo la película. Los cambios obligatorios, podemos decir algo similar a lo que dijimos con respecto al caso de la Alicia de Tim Burton, porque Sherlock Holmes es el nombre del protagonista de una serie de aventuras que fueron producidas por un escritor inglés del siglo XIX, Arthur Conan Doyle, y Guy Ritchie, como primera medida, lo que tuvo que producir en cuanto a cambios obligatorios es una versión guionada. Es decir, tuvo que generar una traducción intralingüística. Pero lo notable es que no procedió como Burton, trabajando con omisión y sustracción, sino que moduló la serie en su totalidad, parafraseó la serie en su totalidad, hasta generar un único relato que fuera el relato acerca de la figura de investigador del siglo XIX, acompañado por su ayudante, que fue Sherlock Holmes. Es un relato actual, es una relectura actual de ese personaje literario.
¿Y qué cambios no obligatorios pueden destacarse? En primer lugar, las decisiones estéticas que son propias del director Ritchie. En segundo lugar, otras decisiones de producción que tienen que ver con elegir a esos actores, elegir al reparto en general, decisiones de vestuario, decisiones de ritmo de la película y también, en relación con la estética de estos productos, decisiones acerca de los repertorios. En el caso de la Alicia de Tim Burton, la estética burtoniana está derivada o está inspirada, está basada en un estudio histórico, de reconstitución histórica, de revisión histórica, de las condiciones sociales y geográficas de la Inglaterra del siglo XIX o de la Inglaterra de fines de la era industrial. Esto lo podemos ver de manera presente y persistente en el resto de las producciones de Burton. Pero en el caso de la película de Ritchie, en que no todas las obras de Ritchie siguen la misma estética, la película tiene, Sherlock Holmes tiene como repertorio otras obras, que son relatos oscuros, de aventuras, con el componente del horror, con el componente del terror, de tramas argumentales complejas, en películas que también se encuentran ubicadas o situadas en el Londres del siglo XIX, finales del siglo XIX, finales de la era industrial. Es decir, que en cada caso hemos analizado el repertorio. ¿Qué es el repertorio? Es el conjunto de productos, como dijimos ya, que se relacionan con una versión y que la determinan en función de políticas institucionales, características textuales y competencias traductoras, es decir, en función de las normas preliminares, de las normas operacionales y de las normas iniciales.